La vida de Sofía había sido un frágil equilibrio de normalidad y rutina, una existencia marcada por el cariño de su madre y la calidez del hogar que compartían. Sin embargo, todo se desmoronó en un instante cuando recibió la devastadora noticia de la muerte de su madre. El dolor atravesó su pecho como un cuchillo afilado, y mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, una oscura nube de incertidumbre comenzó a formarse en su mente. A medida que los días pasaban, la tristeza se convirtió en confusión, ya que las palabras de los demás parecían contener un peso inusitado, como si cada condolencia estuviera acompañada de un susurro furtivo. Los amigos de su madre, aquellos que ella había considerado como familia, ahora parecían actuar con una extraña solemnidad que no podía comprender. Esa atmósfera cargada de secretos le hacía sentir que había algo más bajo la superficie, algo que no podía ser nombrado, pero que su corazón ya comenzaba a intuir. El funeral fue una ceremonia sobria y silenciosa, donde los rostros conocidos de su infancia se mezclaban con sombras de desconocidos que ofrecían palabras vacías de consuelo. Al regresar a casa, Sofía sintió que el aire se tornaba denso, casi opresivo, como si las paredes mismas guardaran los secretos de su madre. Mientras ordenaba las cosas en su habitación, un viejo diario cayó de una estantería, abriéndose en una página marcada con una pequeña flor seca. Intrigada, Sofía comenzó a leer, y en cada línea encontraba un mundo oculto, lleno de recuerdos que jamás había imaginado. La pluma de su madre revelaba amistades perdidas, amores secretos y, lo más inquietante, menciones a una familia que Sofía nunca había conocido. Con cada palabra, el dolor de la pérdida se entrelazaba con una creciente curiosidad que la impulsaba a desentrañar los misterios que su madre había cuidadosamente escondido. Determinada a entender el pasado de su madre, Sofía decidió investigar. Se sumergió en conversaciones con aquellos que conocieron a su madre, buscando pistas entre los murmullos de quienes asistieron al funeral. Un amigo cercano de su madre, un hombre mayor con ojos cansados y una voz temblorosa, mencionó una vez un pariente lejano que había desaparecido de la familia. Esa simple insinuación se convirtió en una chispa que encendió su determinación. Sofía no podía ignorar la sensación de que su madre había llevado consigo un peso, una sombra que había marcado sus decisiones y su vida. ¿Qué secretos había escondido? ¿Qué más se ocultaba detrás de la fachada de su vida perfecta? Cada respuesta que buscaba solo la llevaba a más preguntas, y la historia de su familia parecía un laberinto de intrigas en el que se sentía cada vez más atrapada. Impulsada por un deseo urgente de entender, Sofía decidió visitar a su abuela, la madre de su madre, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre el pasado. La casa de su abuela, un viejo hogar lleno de recuerdos y antigüedades, parecía un relicario de la historia familiar. La abuela, con su mirada profunda y su cabello canoso, la recibió con un abrazo tierno pero cargado de melancolía. Durante la visita, Sofía se sentó con ella en la sala, rodeada de fotografías que contaban historias de generaciones pasadas. A medida que la conversación avanzaba, Sofía notó que su abuela evitaba ciertos temas, como si palabras específicas tuvieran el poder de romper un delicado equilibrio. La renuencia de su abuela a hablar sobre su madre se hizo evidente, y eso solo intensificó la curiosidad de Sofía, quien sentía que cada respuesta que recibía era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. De regreso a casa, el diario de su madre ocupaba sus pensamientos. Cada vez que intentaba concentrarse en otras cosas, su mente regresaba a las páginas amarillentas y a las revelaciones que contenían. Había un pasaje que mencionaba a un hombre enigmático, un amante del pasado que había dejado una huella imborrable en la vida de su madre. Sofía se sintió arrastrada a investigar más sobre él, preguntándose si su presencia había sido la razón detrás de los secretos que su madre había llevado a la tumba. A través de las redes sociales y viejos contactos, comenzó a buscar pistas sobre este hombre. Cada información nueva la acercaba un poco más a desenterrar el verdadero legado de su madre. Sin embargo, con cada descubrimiento, también crecía una sensación inquietante de que algunas verdades podían ser más dolorosas de lo que estaba preparada para afrontar. Una noche, mientras Sofía revisaba las redes sociales en busca de información, recibió un mensaje inesperado de una mujer que decía tener detalles sobre el hombre del diario. La mujer, que se presentó como Clara, parecía saber más de lo que revelaba, y su mensaje contenía una advertencia: a veces, es mejor no conocer la verdad. Sofía, intrigada pero también inquieta, decidió no ignorar la advertencia. La curiosidad y el deseo de desentrañar la historia de su madre superaron su miedo.
Acordaron encontrarse en un café, un lugar que prometía ser neutral y seguro. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora del encuentro, Sofía se sentía cada vez más ansiosa. ¿Qué revelaciones le traería Clara? ¿Podría manejar la verdad que se ocultaba tras los secretos de su madre? El café era un lugar acogedor, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable cuando Sofía se sentó frente a Clara. La mujer, de cabello oscuro y mirada intensa, no tardó en revelar que había sido amiga de su madre en su juventud. A medida que comenzaban a charlar, Clara comenzó a contar historias sobre su madre que Sofía nunca había escuchado. Ella le habló de la vida que había llevado, de sus sueños y ambiciones, pero también de sus decisiones más oscuras. Clara mencionó al hombre del que su madre había hablado en el diario, describiéndolo como un artista brillante pero problemático que había dejado una marca indeleble en la vida de su madre. Sin embargo, lo que comenzó como un relato fascinante pronto se tornó sombrío cuando Clara insinuó que su madre había estado involucrada en un escándalo que amenazaba con destruir no solo su reputación, sino la de toda la familia. Sofía escuchaba con el corazón en un puño, sabiendo que cada palabra de Clara podía abrir una puerta que quizás fuera mejor mantener cerrada. A medida que Clara continuaba hablando, Sofía se dio cuenta de que había más en la historia de su madre de lo que podría haber imaginado. La relación entre su madre y el artista no solo había sido un romance, sino un torbellino emocional que había llevado a decisiones que ahora se sentían como un eco distante en su propia vida. Sofía empezó a comprender que las intrigas familiares eran más complejas de lo que se había dado cuenta. Su madre había escondido secretos para protegerla, pero esos secretos también habían construido una muralla entre ellas. La conversación se desvió hacia los años en los que su madre había comenzado a alejarse de su familia, momentos que Sofía nunca había cuestionado. La noción de que su madre había estado huyendo de algo aterrador y real empezó a gestarse en su mente, y mientras la luz del café se desvanecía, también lo hacía la inocencia con la que había vivido hasta ese momento. Sofía sintió que el aire se espesaba mientras su mente luchaba por procesar la información que acababa de recibir. Decidida a encontrar respuestas, planeó un viaje a la ciudad donde su madre había vivido antes de convertirse en la mujer que conocía. Con la dirección que Clara le había proporcionado, Sofía comenzó a buscar información sobre la vida de su madre en esos años. En su viaje, esperaba encontrar más pistas, tal vez incluso a alguien que pudiera ayudarla a desentrañar la red de secretos que había arrastrado a su madre a la oscuridad. A medida que se acercaba a su destino, la inquietud crecía en su interior. ¿Qué habría dejado su madre en esa ciudad? ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a los fantasmas del pasado, aquellos que podrían cambiar su vida para siempre? Al llegar a la ciudad, Sofía sintió una mezcla de nostalgia y desasosiego. Las calles estaban llenas de recuerdos que le eran ajenos, pero a la vez, parecía que su madre había dejado una parte de su esencia en cada rincón. Se dirigió al antiguo barrio donde había vivido, un lugar que parecía estar detenido en el tiempo, con sus edificios desgastados y jardines descuidados. Cada paso que daba la acercaba a una parte de la historia de su madre que había estado escondida, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de descubrir la verdad. Decidió comenzar su búsqueda en un pequeño café que su madre solía visitar, con la esperanza de que algún viejo cliente pudiera recordar algo sobre ella. La atmósfera del lugar era acogedora, pero también estaba impregnada de un aire de misterio que la envolvía mientras se sentaba y observaba a su alrededor, buscando señales de la vida que su madre había llevado. Mientras tomaba un café, Sofía no podía evitar escuchar las conversaciones de las personas a su alrededor. Fue entonces cuando una mujer mayor, sentada en una mesa cercana, la miró con interés. Después de un momento, la mujer se acercó y le preguntó si era hija de Ana, su madre. El corazón de Sofía dio un vuelco al escuchar el nombre que había anhelado conocer. La mujer, llamada Teresa, comenzó a contar historias sobre su madre que le dejaron sin aliento. Habló de la juventud de Ana, de sus sueños artísticos y de su lucha por ser aceptada en un mundo que a menudo la menospreciaba. Pero, en medio de esos recuerdos entrañables, también surgieron sombras. Teresa mencionó a un hombre que había influido en la vida de Ana de maneras inesperadas, un artista que había despertado en ella una pasión que se convirtió en su mayor tormento. A medida que las historias se desenlazaban, Sofía sentía que el pasado se acercaba, listo para revelarle secretos que cambiarían su vida para siempre. Teresa continuó hablando sobre el enigmático artista, revelando que su madre había sido parte de un círculo bohemio que giraba en torno a él. Este hombre,
cuyo nombre resonaba en las conversaciones como un eco distante, había sido el amor de su madre, pero también había representado un camino lleno de dolor y sacrificios. Sofía se sintió absorbida por la narrativa, cada palabra formando un retrato más claro de la mujer que había conocido y del misterio que había envuelto su vida. La relación entre su madre y el artista había sido apasionada pero tumultuosa, marcada por la inestabilidad emocional y la búsqueda de la aceptación en un mundo que no siempre era amable. Sofía comprendió que la decisión de su madre de alejarse de su familia podía estar ligada a la lucha interna que había enfrentado, un conflicto entre sus aspiraciones y las expectativas de los demás. Mientras Teresa hablaba, una mezcla de tristeza y empatía llenaba el corazón de Sofía, quien se dio cuenta de que la historia de su madre era, en muchos aspectos, una historia de supervivencia. Después de largas horas de conversación, Sofía se sintió abrumada pero determinada. La revelación de la conexión de su madre con el artista la impulsó a buscar más información. Necesitaba saber quién era realmente ese hombre que había influido tanto en la vida de su madre. La tarde había caído, y la ciudad adquirió una atmósfera mágica, pero también inquietante, mientras Sofía se preparaba para lo que estaba a punto de descubrir. Con la dirección que Teresa le había proporcionado, decidió ir a una galería de arte donde se sabía que el artista había expuesto sus obras. Cada paso que daba hacia la galería era un paso hacia lo desconocido, un territorio lleno de promesas y peligros. Mientras caminaba, el pensamiento de enfrentar los secretos que habían atormentado a su madre la llenaba de ansiedad, pero también de un impulso inquebrantable. ¿Podría el artista ofrecerle respuestas, o su búsqueda la llevaría a nuevas verdades que quizás sería mejor no conocer? Al entrar en la galería, Sofía sintió que el aire cambiaba a su alrededor, cargado de la creatividad y la intensidad del arte que la rodeaba. Las paredes estaban adornadas con obras vibrantes que parecían contar historias propias, pero su mente estaba centrada en un solo propósito: encontrar al artista. Mientras exploraba la galería, un cuadro en particular capturó su atención, una pintura que evocaba emociones crudas y profundas. Era un autorretrato del artista, sus ojos reflejaban una tristeza que resonaba en lo más profundo de Sofía. Sin poder evitarlo, se acercó y comenzó a leer la información sobre la obra. Ahí, su corazón se detuvo cuando descubrió que el artista no solo era famoso, sino que también había sido conocido por sus tumultuosas relaciones con varias mujeres, incluida su madre. La conexión entre ellos era innegable, y a medida que sus dedos acariciaban la superficie de la obra, Sofía sintió que la historia de su madre estaba entrelazada con la de ese hombre de maneras que aún no comprendía. Mientras contemplaba el autorretrato, una voz profunda interrumpió sus pensamientos. Era un hombre alto, de cabello canoso y mirada penetrante, que se presentó como el director de la galería. Al darse cuenta de la intensidad con la que Sofía observaba la obra, comenzó a preguntarle si conocía al artista. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía compartió que era la hija de Ana, la mujer que había sido parte de la vida del artista. El director pareció conmoverse, su rostro se iluminó con un destello de reconocimiento. «Tu madre era una mujer excepcional», dijo con un susurro. «Nunca olvidaré la pasión que traía a su arte y a su vida». Ella y el artista compartieron un vínculo profundo, pero también complicado. Sofía sintió que estaba a punto de desentrañar un hilo de la historia que había estado buscando. La conexión entre su madre y el artista se hacía más evidente, pero también empezaba a comprender que había un precio que pagar por esas revelaciones. Impulsada por la curiosidad, Sofía decidió pedirle al director más información sobre el artista y su relación con su madre. Con cada respuesta que obtenía, el rompecabezas comenzaba a tomar forma, revelando un paisaje emocional lleno de altibajos. El director compartió anécdotas sobre la vida del artista, cómo había luchado con la fama y las expectativas, y cómo su relación con Ana había sido tanto una fuente de inspiración como una carga. Sofía escuchaba con atención, su mente rebosante de imágenes de su madre joven, apasionada, atrapada entre dos mundos. Mientras hablaban, el director mencionó un evento clave, una exposición que había cambiado el rumbo de la carrera del artista, pero también había marcado el final de su relación con su madre. La idea de un evento tan significativo resonó en Sofía, y se dio cuenta de que debía investigar más sobre esa exposición. Cada nueva pieza de información era como un destello en la oscuridad, iluminando el camino hacia la verdad que tanto anhelaba. Decidida a descubrir más, Sofía comenzó a investigar sobre la exposición que había mencionado el director.
Se sumergió en archivos y periódicos antiguos, buscando cualquier indicio que la llevara a comprender lo que había sucedido. A medida que leía, se dio cuenta de que la exposición había sido un éxito rotundo, pero también había estado marcada por un escándalo que había sacudido la comunidad artística. La revelación de un secreto sobre la vida personal del artista había ensombrecido el evento, y Sofía sintió que el eco de esa revelación resonaba con su propia historia familiar. Con cada palabra, la intriga se convertía en una necesidad casi desesperada de conectar los puntos, de entender por qué su madre había elegido ocultar estos aspectos de su vida. En su búsqueda, Sofía encontró un artículo que mencionaba a su madre como una de las modelos que había posado para el artista, una revelación que la dejó atónita. La idea de que su madre había sido modelo de un artista famoso cambió completamente la perspectiva de Sofía sobre la vida de Ana. Empezó a entender que su madre había sido una mujer de gran ambición, que había deseado ser vista no solo como una esposa o madre, sino también como una figura creativa en su propio derecho. Sin embargo, esa ambición había estado ligada a la complejidad de su relación con el artista. Sofía sentía que estaba desenterrando no solo los secretos de su madre, sino también los de su propio corazón. Cada descubrimiento la acercaba a una imagen más completa de la mujer que había amado y perdido, pero también le planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué había elegido esconder esta parte de su vida? ¿Era un deseo de proteger a Sofía, o había algo más oscuro detrás de esa decisión? Con el impulso de desentrañar la historia, Sofía decidió visitar el antiguo estudio del artista, un lugar que había sido su refugio creativo y, al mismo tiempo, el escenario de dramas personales. Al llegar, se sintió invadida por una mezcla de reverencia y nerviosismo. La edificación, desgastada por el tiempo, parecía contener ecos del pasado que aguardaban ser escuchados. La entrada estaba adornada con obras de arte, y Sofía sintió una extraña conexión, como si cada pincelada hablara de su madre y del mundo que había compartido con el artista. Entrar al estudio era como cruzar un umbral hacia otra época, donde el caos creativo había dejado su marca en cada rincón. Sofía buscó detalles que pudieran revelar más sobre la vida de su madre en ese entorno, sintiendo que cada objeto podía contar una historia. Mientras exploraba el estudio, Sofía se encontró con un viejo cofre cubierto de polvo en un rincón. La curiosidad la llevó a abrirlo, revelando una colección de cartas y bocetos que pertenecían al artista. Al hojear las cartas, Sofía se dio cuenta de que contenían pensamientos íntimos y reflexiones sobre su madre. Las palabras del artista estaban llenas de pasión y dolor, revelando la profundidad de su conexión. Mientras leía, comenzó a comprender que su madre había sido su musa, pero también un punto de conflicto. Las cartas hablaban de amores perdidos y de la lucha del artista por equilibrar su vida personal con su carrera. Cada palabra parecía resonar con el eco de una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Sofía sintió una mezcla de tristeza y gratitud al descubrir cómo su madre había dejado una huella indeleble en la vida del artista. A medida que leía, Sofía sintió que las sombras del pasado se hacían más densas a su alrededor. Las cartas también contenían indicios de conflictos y malentendidos que habían llevado a la separación entre su madre y el artista. Sofía se dio cuenta de que la vida de su madre no había sido simplemente una historia de amor, sino una compleja red de decisiones y sacrificios. La relación había sido apasionada, pero también había estado marcada por la incertidumbre y la traición. Cada revelación dejaba una sensación de pesadez en su corazón, pero también una chispa de compasión hacia su madre. Comprendió que las decisiones que había tomado en su vida habían estado profundamente influenciadas por su experiencia con el artista, y esa comprensión abrió una nueva perspectiva sobre su propia vida y las elecciones que había hecho. Mientras Sofía seguía explorando el estudio, comenzó a reflexionar sobre su propia historia y las decisiones que había tomado en su vida. Se dio cuenta de que había heredado más que solo rasgos físicos de su madre, también había absorbido sus luchas y sus miedos. La búsqueda de la verdad sobre su madre se había convertido en un espejo que le mostraba sus propias inseguridades y deseos. La vida de Ana, llena de ambiciones y decepciones, resonaba con su propio camino. Sofía se dio cuenta de que la historia de su madre no solo era una búsqueda de amor y reconocimiento, sino una búsqueda de autenticidad en un mundo que a menudo castiga a aquellos que se atreven a soñar. Mientras se alejaba del estudio, su corazón estaba lleno de una mezcla de tristeza y determinación, estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Con el corazón pesado, pero la mente clara, Sofía decidió que necesitaba conocer al artista.
A pesar de la advertencia de Clara sobre la posibilidad de descubrir verdades dolorosas, la necesidad de entender su historia la llevó a buscarlo. A través de contactos en la galería, logró obtener información sobre su paradero. Al parecer, el artista había estado viviendo en una casa en las afueras de la ciudad, donde había continuado su carrera artística, pero también se había aislado del mundo. Sofía sintió una mezcla de ansiedad y emoción mientras se dirigía hacia su casa, sabiendo que estaba a punto de confrontar no solo a un hombre, sino a las sombras de su propia historia familiar. ¿Qué revelaciones le traería esta confrontación? ¿Sería capaz de manejar la verdad que había estado buscando con tanta desesperación? Al llegar a la casa, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La edificación era austera, pero emanaba una belleza nostálgica que resonaba con la vida del artista. Mientras se acercaba a la puerta, recordó las cartas que había leído, las palabras que la habían llevado hasta allí. Una vez frente a la puerta, tomó una respiración profunda y tocó el timbre. El sonido resonó en el aire, y unos momentos después, la puerta se abrió, revelando a un hombre mayor, con el cabello gris y una mirada profunda que parecía conocer el peso de la vida. ¿Quién eres?, preguntó el artista, su voz grave y resonante. En ese instante, Sofía sintió que se encontraban en una encrucijada, estaba a punto de abrir una puerta hacia el pasado, una puerta que podría cambiarlo todo. Sofía se presentó como la hija de Ana, y al pronunciar su nombre, notó un destello de sorpresa y dolor en los ojos del artista. Durante unos momentos, el silencio se hizo pesado entre ellos, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, el artista la invitó a pasar, y a medida que entraba, Sofía sintió que estaba cruzando el umbral hacia un mundo donde el pasado y el presente se entrelazaban. La casa estaba llena de obras de arte, pero también de recuerdos. A medida que comenzaron a hablar, Sofía se dio cuenta de que había mucho que discutir. El artista, cuyas palabras estaban impregnadas de melancolía, comenzó a compartir su perspectiva sobre su relación con Ana, revelando momentos de amor y dolor que habían marcado su vida. Sofía escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra que él pronunciaba desenterraba capas de su propia historia familiar. A medida que la conversación avanzaba, el artista comenzó a abrirse más, compartiendo verdades que Sofía no había esperado escuchar. Le habló de los momentos en que Ana había estado a su lado, cómo había sido su musa y su ancla, pero también cómo había luchado con las sombras que su vida conllevaba. Había partes de su vida que Ana había escondido, no solo de Sofía, sino también de él. Sofía sentía que cada revelación era una puñalada a su corazón, pero también un paso hacia la comprensión. El artista no intentaba eludir su responsabilidad, reconocía que había fallado en proteger a Ana de las presiones externas y las expectativas que la sociedad imponía. Cada palabra resonaba en el alma de Sofía, quien comenzaba a comprender que la vida de su madre no había sido una simple tragedia, sino una historia rica y compleja de lucha, amor y sacrificio. En un momento de vulnerabilidad, el artista confesó que, aunque había amado profundamente a Ana, había cometido errores que nunca podría enmendar. Había decisiones que habían llevado a su separación y a la decisión de Ana de dejar su vida atrás. Nunca quise herirla, dijo con la voz quebrada, pero a veces, las circunstancias nos superan. Sofía sintió que su corazón se rompía mientras escuchaba el dolor en su voz. Comprendía que el artista también había sido víctima de un sistema que a menudo aplasta a los soñadores. Sus palabras resonaban con el eco de la historia de su madre y el sacrificio que había hecho para encontrar su camino. Sofía se dio cuenta de que el amor puede ser tanto una bendición como una maldición, y que cada decisión que tomamos tiene consecuencias que pueden resonar a través de generaciones. Después de una larga conversación, Sofía se dio cuenta de que había heredado no solo la apariencia de su madre, sino también su espíritu indomable y su deseo de encontrar la verdad. La historia de Ana se había convertido en una parte integral de su propia búsqueda de identidad. Mientras se despedía del artista, sentía que había comenzado a construir un puente entre el pasado y su propia vida. A medida que se alejaba de la casa, una mezcla de tristeza y determinación llenaba su corazón. Sabía que la historia de su madre no era solo un cuento de amor perdido, sino una lección sobre la lucha por la autenticidad y la verdad. Sofía decidió que no permitiría que los secretos del pasado la definieran, en cambio, los usaría como un impulso para vivir su vida con valentía y pasión. De vuelta a su hogar, Sofía sintió que algo había cambiado dentro de ella. La búsqueda de la verdad había sido dolorosa, pero también liberadora.
Se dio cuenta de que debía enfrentar a su propia familia y hablar sobre los secretos que habían mantenido en silencio durante tanto tiempo. Decidida a romper el ciclo de secretos, Sofía organizó una reunión familiar, donde esperaba poder compartir sus descubrimientos y abrir un diálogo sobre la vida de su madre. A medida que los miembros de la familia llegaban, la tensión era palpable, pero Sofía se sintió decidida a ser valiente. Sabía que algunas verdades podrían ser dolorosas, pero también creía que el amor familiar podía superar las heridas del pasado. Durante la reunión, Sofía comenzó a hablar sobre su madre y la vida que había llevado. Las miradas en la mesa eran variadas, algunas expresaban sorpresa, otras desdén. Sin embargo, mientras compartía las historias y los secretos que había descubierto, notó que algunos miembros de la familia comenzaban a abrirse. La conversación se tornó intensa, y las emociones comenzaron a aflorar. La historia de Ana resonaba con las luchas de cada uno de ellos, y Saf. Ella sentía que estaban finalmente comenzando a enfrentar las sombras del pasado. Había un sentido de catarsis en el aire, como si el acto de compartir estas verdades pudiera liberar a la familia de las cadenas de la historia. Las lágrimas comenzaron a fluir, y las risas también surgieron mientras compartían recuerdos de Ana, creando un ambiente de sanación y reconexión. Con cada palabra que Sofía pronunciaba, la atmósfera en la sala se transformaba. Había un sentido de liberación, una oportunidad para que la familia abrazara su historia y se reconectara de maneras que nunca habían imaginado. Al final de la reunión, había un entendimiento tácito, aunque el pasado había sido doloroso, también había sido una parte vital de quienes eran en el presente. Sofía sintió que había logrado un paso significativo en su propia búsqueda de identidad y aceptación. La historia de su madre se había convertido en un símbolo de fortaleza y autenticidad, y en ese momento, Sofía entendió que no estaba sola en su lucha por encontrar su camino. La familia, a pesar de sus diferencias, había comenzado a forjar un nuevo vínculo, uno que se basaba en la verdad y el amor. A medida que los días pasaban, Sofía comenzó a reflexionar sobre el legado de su madre y cómo podía honrar su memoria. Decidió que quería compartir su historia con el mundo, no solo para recordar a Ana, sino también para inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Comenzó a trabajar en un proyecto artístico que fusionaría las experiencias de su madre con su propia visión, creando una obra que hablara sobre la lucha, la verdad y el amor. La idea de compartir su historia la llenaba de emoción, y a medida que avanzaba en su proyecto, comenzó a descubrir más sobre su propia creatividad. El arte se convirtió en un medio para expresar no solo el legado de su madre, sino también sus propias luchas y aspiraciones. Cada pincelada era una forma de sanar y de honrar la vida de Ana, y Sofía se sentía cada vez más empoderada. Después de meses de trabajo arduo, finalmente llegó el día de la exhibición. Sofía estaba llena de nervios y emoción mientras preparaba la galería. La obra que había creado era un reflejo de su viaje personal, una fusión de los recuerdos de su madre y su propia visión artística. El día de la inauguración, la galería estaba llena de amigos, familiares y extraños que venían a ver su trabajo. Mientras las personas recorrían la exhibición, Sofía sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Cada obra contaba una historia, y a medida que la gente se detenía a admirar su trabajo, Sofía escuchaba sus reacciones, y sentía que su madre estaba allí con ella, apoyándola. La exhibición se convirtió en un espacio de sanación y conexión, un lugar donde las personas podían compartir sus propias historias y reflexionar sobre sus propias luchas. Durante la exhibición, Sofía tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los antiguos amigos de su madre. Sus historias eran conmovedoras y llenas de cariño hacia Ana, y Sofía se sintió agradecida por poder escuchar sobre la vida de su madre a través de las voces de aquellos que la habían querido. Uno de ellos, un viejo amigo llamado Luis, compartió una anécdota que la tocó profundamente. Habló de un momento en que Ana había estado a punto de renunciar a sus sueños artísticos, pero que, gracias al apoyo de sus amigos, había decidido seguir adelante. Sofía se dio cuenta de que la lucha de su madre era un eco de su propia vida, y la conexión se hizo más fuerte a medida que compartían historias y risas. Esa noche, Sofía entendió que no solo estaba honrando el legado de su madre, sino que también estaba construyendo su propio camino hacia la aceptación y la autenticidad. A medida que la exhibición continuaba, Sofía se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad no había hecho más que comenzar. Aunque había enfrentado verdades dolorosas sobre su madre y su familia, también había descubierto una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante. Comenzó a involucrarse en la comunidad artística,
compartiendo su historia y alentando a otros a hacerlo también. Sofía organizó talleres de arte donde las personas podían explorar sus propias experiencias a través de la creatividad. La idea de ayudar a otros a encontrar su voz se convirtió en una parte integral de su misión. Se sentía empoderada al ver cómo su propia lucha podía resonar en los demás, y cada taller era una oportunidad para crear un espacio seguro donde las historias pudieran ser compartidas y sanadas. Con el tiempo, el trabajo de Sofía comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad artística. La historia de su madre, entrelazada con su propia narrativa, resonó con muchas personas que se sentían atraídas por su autenticidad y vulnerabilidad. Sofía recibió invitaciones para participar en exposiciones y charlas, donde compartía su viaje y la importancia de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser. Cada reconocimiento era un paso hacia adelante, no solo para ella, sino también para la memoria de Ana. Sofía se dio cuenta de que había logrado transformar el dolor en poder, y su historia se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Las palabras que había compartido, el arte que había creado, todo estaba contribuyendo a un legado más grande que ella misma. Un día, mientras estaba en una de las exposiciones, Sofía recibió un mensaje del artista. Había estado siguiendo su trabajo y se sentía conmovido por cómo había honrado la vida de su madre a través de su arte. El mensaje la sorprendió, y después de una breve correspondencia, acordaron reunirse nuevamente. Sofía estaba nerviosa pero también emocionada por la oportunidad de conectar una vez más con el hombre que había sido tan significativo en la vida de Ana. Durante su encuentro, el artista expresó su admiración por el trabajo de Sofía y su valentía al compartir su historia. Hablaron sobre el impacto que Ana había tenido en sus vidas y cómo su legado seguía vivo a través de su arte. La conexión entre ellos se sintió más fuerte que nunca, y Sofía comprendió que su búsqueda de la verdad no solo había sido un viaje personal, sino también una forma de unir vidas y experiencias. Mientras hablaban, el artista le reveló un secreto que había mantenido durante años. Aunque había habido momentos de dolor en su relación con Ana, también había un profundo amor que nunca se extinguió. Le contó sobre una obra que había creado en honor a ella, una pintura que nunca había exhibido. El artista decidió que era hora de compartir esa obra con el mundo, y Sofía sintió que la revelación de esta pintura sería un tributo poderoso a su madre. La idea de que su madre todavía inspiraba el arte y la creatividad incluso después de tanto tiempo la llenó de emoción. Acordaron planear una exposición conjunta, donde el trabajo de ambos honrara la vida y el legado de Ana. La posibilidad de esta colaboración era un paso significativo hacia la sanación y la reconciliación. La idea de una exposición conjunta se convirtió en un evento esperado por muchos en la comunidad artística. La galería se llenó de personas emocionadas por ver cómo las vidas de Sofía y el artista se entrelazaban a través del arte. Al llegar el día de la inauguración, Sofía sintió una mezcla de nervios y gratitud. La obra del artista, un retrato conmovedor de Ana, complementaba perfectamente su propio trabajo. A medida que los asistentes recorrían la galería, se sentía la energía en el aire, las historias de vida estaban siendo contadas a través de cada pincelada y cada obra. Sofía se dio cuenta de que este evento no solo era un homenaje a su madre, sino también una celebración de la vida, el amor y la conexión que el arte puede crear entre las personas. Mientras observaba a los visitantes interactuar con las obras, Sofía reflexionó sobre su viaje y todo lo que había aprendido. Había enfrentado sus miedos, descubierto verdades dolorosas, y, a través de todo ello, había encontrado su voz. Comprendió que el arte no solo es un medio de expresión, sino también un camino hacia la sanación y la reconexión con los demás. En ese momento de reflexión, se sintió llena de gratitud por todas las personas que habían sido parte de su viaje, desde los antiguos amigos de su madre hasta el artista que había compartido su historia. Sabía que había un propósito más grande en todo esto, un llamado a seguir contando historias y a seguir explorando la verdad, sin importar cuán difícil fuera. La exposición tuvo un impacto profundo en la comunidad artística. Muchas personas se sintieron inspiradas por la historia de Sofía y su valentía al enfrentar el pasado. Algunos compartieron sus propias historias de lucha y superación, creando un espacio donde las emociones podían fluir libremente. Sofía se sintió abrumada por el apoyo y la conexión que se formó entre los asistentes. Y ha creado un lugar donde la autenticidad y la vulnerabilidad eran celebradas, y eso era algo que siempre había deseado.
A medida que la exposición continuaba, la comunidad comenzó a unirse en torno a la idea de que compartir la verdad y la creatividad puede ser una forma poderosa de sanar. A medida que la relación entre Sofía y el artista se fortalecía, comenzaron a colaborar en nuevos proyectos. Juntos, exploraron temas de amor, pérdida y redención a través del arte. La conexión que habían formado no solo era un vínculo artístico, sino también un lazo emocional que se profundizaba con cada proyecto. Sofía sentía que el artista había llegado a ser una figura paternal en su vida, alguien que comprendía la complejidad de su historia familiar y la alentaba a seguir adelante. Sus conversaciones se volvieron más profundas y significativas, y juntos exploraron las verdades ocultas que a menudo se evitan. Esta nueva relación no solo enriquecía su arte, sino que también ofrecía a Sofía una nueva perspectiva sobre el amor y la conexión humana. Con el tiempo, Sofía se sintió lista para enfrentar a su familia nuevamente. Había aprendido a ver las cosas desde una nueva perspectiva, y quería compartir sus reflexiones y experiencias con ellos. Organizó otra reunión familiar, esta vez con un enfoque diferente. En lugar de hablar solo sobre los secretos del pasado, quería explorar cómo esos secretos habían dado forma a quienes eran en el presente. La reunión se llevó a cabo en un ambiente más cálido y acogedor, donde todos se sintieron cómodos compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Sofía comenzó a hablar sobre la importancia de la verdad y cómo la creatividad podía ser una herramienta poderosa para sanar viejas heridas. A medida que compartía su propia historia, su familia comenzó a abrirse, revelando sus propias luchas y deseos. A medida que la conversación avanzaba, Sofía sintió que las tensiones del pasado comenzaban a desvanecerse. Su familia, inspirada por su valentía, comenzó a reflexionar sobre sus propias historias y cómo habían influido en sus vidas. Las palabras fluyeron como un río, cada uno compartiendo sus miedos y esperanzas. Sofía se dio cuenta de que su familia estaba finalmente dispuesta a aceptar su historia, tanto las partes dolorosas como las hermosas. La conexión entre ellos se volvió más fuerte, y las risas comenzaron a entrelazarse con las lágrimas. En ese momento, Sofía sintió que el ciclo de secretos había sido roto, y que la aceptación era el primer paso hacia la sanación. Con el tiempo, la vida de Sofía se transformó en un viaje lleno de creatividad y conexión. Había encontrado su voz y había comenzado a sanar las viejas heridas de su familia. Junto con el artista, continuaron creando obras que honraban la memoria de Ana y celebraban la vida. Sofía entendió que, aunque el pasado siempre estaría presente, era el futuro lo que realmente importaba. Cada día era una nueva oportunidad para explorar su autenticidad y seguir compartiendo su historia. A medida que su vida avanzaba, sabía que su madre estaría siempre a su lado, inspirándola a seguir adelante y a nunca dejar de buscar la verdad. Y así, con una nueva comprensión de sí misma y su historia, Sofía se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que el amor y la autenticidad siempre triunfarían. A lo largo de nuestro viaje, hemos explorado la importancia de enfrentar la verdad, de abrazar nuestras historias y de utilizar la creatividad como una herramienta poderosa para la transformación personal. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Estás dispuesto a mirar las sombras de tu pasado y encontrar en ellas la fuerza para reinventarte? ¿Qué verdades aún no has tenido el valor de enfrentar y que pueden liberar tu verdadero potencial? Recuerda, el cambio comienza con un paso, y tú tienes el poder de transformar tu vida. ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste hoy en tu propia historia? ¿Qué tal si comienzas a contar tu historia, aunque sea de manera simple, y ves cómo eso puede impactar no solo tu vida, sino la de las personas que te rodean? Si te has sentido inspirado y quieres continuar este viaje de autodescubrimiento y transformación, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones . Así, te mantendrás al tanto de todos los contenidos que pueden ayudarte a vivir una vida más auténtica y plena. Vamos juntos a explorar más sobre cómo enfrentar desafíos, contar historias y encontrar la verdadera esencia de lo que somos.